Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 13. Monstruoso. Notas del médico. El paciente experimenta sueños violentos y sufre lesiones inexplicables. El doctor miró la nota escrita en su portapapeles y suspiró. Se pasó la mano por el pelo antes de volver a mirar a la niña en la cama. Estaba despierta, pero no se había incorporado. Su cuerpo estaba bien vendado. Tras oír el grito de la mujer, encontraron a la niña cubierta de heridas que parecían indicar que la había atacado algún tipo de gato. Al principio, el personal sospechó de la madre, pero tras revisarle debajo de las uñas, no encontraron rastros de células de la piel de la niña. La mujer se horrorizó al saber que la habían sospechado, pero, al ser la única persona en la habitación en ese momento, ¿qué otra cosa podían pensar? Después, sospecharon que podría haber sido la propia niña. Pero las zonas donde tenía cortes parecían inaccesibles solo con las manos. Aún así, la revisaron también. Imaginen su sorpresa al comprobar que ella también estaba limpia. Sin duda, fue un misterio. Debido a esto, la estancia de la niña se prolongó. La paciente, una vez despierta, comenzó a divagar sobre una niña y velas. El médico escuchó su relato y quedó impactado por lo gráfico que era. Explicó desde el horror en el que se había convertido su padre hasta los cadáveres que llenaban los pasillos del sueño. La niña que describió tenía un rasgo familiar, el cabello azulado. Esto le hizo recordar a la pareja que había traído las flores. El niño de ambos tenía el cabello azulado y afirmaba conocer a la niña. Lo que lo llevó a preguntar si la paciente tenía algún amigo o conocido con ese color de cabello. La respuesta fue un escalofriante no. Señorita Jones, ¿cómo se siente? ¿Ha tenido más sueños? Se preguntó si tendría que llamar a psicología para que atendiera a la chica. Al fin y al cabo, todo lo biológico puede tener un origen psicológico. La chica negó con la cabeza. No, pero me siento débil. Eso despertó su interés. El doctor se acercó y se sentó en la silla cercana. ¿Débil, dices? Sí, siento las piernas como plomo. Debe ser por tanto correr. Sin siquiera preguntar, supo que se refería al sueño. Eso era otra cosa. Estaba convencida de que el sueño había sido real. Una idea ridícula, pero afirmaba que así había recibido todos los cortes. Y eso no es todo, levantar los brazos me cuesta un mundo. Ni siquiera quiero pensar en sentarme. Ya veo. Bueno, le recomiendo que descanse más y le pediré a la enfermera que le traiga agua. Si persiste o desarrolla otro síntoma, le daré algún medicamento. Ella asintió con la cabeza, a lo que él respondió con una sonrisa. Observó cómo sus ojos se perdían más allá de él, hacia la ventana. Su rostro se iluminó y sonrió. Una mariposa. Confundido, se giró para mirar. Para su sorpresa, una mariposa estaba posada en el alféizar de la ventana. Era de un color violeta oscuro y más grande que una mariposa común. Sus alas parecían tener pequeños palos de la baraja. Bueno, en realidad solo uno. Una diminuta pica. La criatura pareció darse cuenta de que la habían visto y rápidamente se alejó volando. Por alguna razón, verla partir le provocó al doctor un nudo en el estómago. Si tuviera que explicarle el síntoma a cualquier otra persona, dirían que su instinto intentaba advertirle de algo. Que algo iba a suceder. Algo malo. Pero eso era absurdo. ¿Verdad? En cuanto Adrien entró en su habitación, corrió hacia su cama y empezó a recoger las almohadas para meterlas debajo de la manta. Le había dicho a Natalie que no se sentía bien y que descansaría en su habitación el resto de la noche. Así se aseguraría de que, si ella entraba, no descubriera que se había ido. Se le acabaron las almohadas y fue al sofá a buscar más. Mientras tanto, Black volaba a su alrededor, observándolo divertido. Esto parece una de esas escenas de las películas que ves, comentó. ¿Te refieres a algo como cuando el protagonista se revela yendo a una fiesta y usan este truco para engañar a sus padres? Preguntó Adrien mientras acomodaba las almohadas debajo. Con esto basta, ¿verdad? Quizás una más. Asintió y se volvió para coger una última almohada. Mientras lo hacía, Black continuó, sí. Pero, si mal no recuerdo, al final nunca funciona.
Por eso le dije a Natalie que me sentía mal. Acomodó la almohada y arregló la manta para que pareciera más un cuerpo humano. Aún así, le faltaba algo esencial. Chasqueó los dedos. Baloncesto. Eso es lo que le falta. Se dio la vuelta y buscó su balón de baloncesto por la habitación. Sabía que tenía uno. Plack le dio un mordisco a su queso antes de lanzar otra pregunta. ¿Puedes repetirme por qué no le contamos a tu bichito sobre esta aventura? Porque se giró bruscamente y vio que la pelota había rodado cerca de su rampa de patinaje. Caminó rápidamente hacia ella, la recogió y regresó a la cama. Primero, no tardará mucho, y segundo, si ocurriera algo como otro Akuma, estoy seguro de que ella y los nuevos podrán encargarse sin mí. Aceptémoslo. ¿Crees que se reirá de ti por investigar una casa de devoradores de hombres? No. No lo creo. El Kwami soltó una carcajada, lo que provocó que Adrien lo fulminara con la mirada. En fin, ahora que eso está resuelto, vámonos. ¿Ahora? Por supuesto. El Kwami le dirigió una mirada escéptica. ¿Lo tienes todo? ¿Todo? ¿Qué quería decir con todo? Estoy bastante seguro de que no necesitaré nada más. Sí, como mi queso. No querrás destransformarte y no poder transformarte de nuevo. Habló como si fuera de sentido común. Puso los ojos en blanco y agarró su bandolera gris. Rebuscó en ella y sacó una bolsita de queso. La agitó frente a la criatura mágica obsesionada con el queso. ¿Qué clase de portador crees que soy? Plack se animó visiblemente y sonrió. Genial. Entonces vamos. Eso me recuerda, cogió la cartera del escritorio y la metió en la mochila. Nunca se sabe si nos quedaremos sin. Conociéndote, te comerías todo el queso aunque no debieras. ¿Qué puedo decir? Me encanta. Adrien le sonrió y extendió el puño. Plack, transfórmame. El Kwami absorbió el anillo plateado de su dedo, volviéndolo negro, salvo por la huella verde de su pata en su rostro. Su ropa se transformó en un traje de cuero negro, un traje mágico que lo protegía de casi todo. Sus ojos se convirtieron en ojos de gato verdes, enmarcados por una máscara negra. Podía sentir las orejas de cuero que se posaban en su cabello revuelto. Su cola de cuero se agitó tras él una vez completada la transformación. Adrien, Chad-Noir recogió su mochila y saltó hasta la ventana. Echó un vistazo a su habitación antes de escabullirse en la noche. Con su fiel bastón, saltó de edificio en edificio. Sonrió al sentir el viento despeinarle el cabello. Por un instante, se dejó llevar por la sensación de libertad. Después de todo lo sucedido, el felino sentía que merecía ese momento para relajarse por fin. Allí afuera todo era posible. Allí afuera podía desconectar del estrés. Allí afuera sentía la emoción y la felicidad que parecían haberse perdido en su vida familiar. Allí afuera no era solo Adrien Agreste. El chico que tanto se esforzaba por su padre. Que hacía tanto solo por una aprobación. ¿Cuándo fue la última vez que disfrutó de la mitad de las cosas que hacía? ¿Cuándo fue la última vez que tocó el piano por gusto? No para enorgullecer a su padre, sino para disfrutar de la música que creaba y recordar con cariño a su madre enseñándole los sonidos del instrumento. ¿Cuándo fue la última vez que deseó jugar al baloncesto simplemente por el placer de practicar un deporte que le gustaba? ¿Cuándo se convirtieron todas esas cosas en obligaciones y no en aficiones o posibles trabajos futuros? Ya ni siquiera podía definir qué le apasionaba. Sabía que antes le encantaba alguna de ellas, pero ahora no sabía qué lo motivaba más allá de su trabajo de héroe. Chad suspiró y se detuvo en una azotea. Apoyó el pie en una chimenea metálica mientras miraba su batuta. Con un simple movimiento, apareció una pequeña pantalla que le mostró la ruta a seguir. Sin embargo, sin que él lo supiera, una figura blanca se acercaba. Ninguno de los dos parecía prestar atención. Así que, cuando chocaron, no debería haber sido una gran sorpresa. El gato terminó debajo del exorcista. Sus cabezas chocaron, provocándole una mueca de dolor. El otro tenía la cabeza sorprendentemente dura. El adolescente de pelo blanco fue el primero en incorporarse. Sin embargo, su inocencia se activó, lo que asustó a Chad cuando las afiladas garras se clavaron en la baldosa junto a su cabeza. Lo siento. No estaba mirando por donde iba.
Finalmente, se levantó y tendió una mano, su mano habitual, al héroe caído. Con una leve vacilación, Chad extendió la mano y le tomó la suya. El adolescente fue levantado con bastante rapidez, si lo pensó bien. Le dedicó a Alan una sonrisa amistosa. Está bien. Confieso que yo tampoco estaba prestando atención. Olvidé que la D-Bug dijo que patrullaría esta noche. Si me permite preguntar, ¿qué hace usted aquí fuera, señor Noir? El felino hizo una mueca al oír el nombre. Era algo nuevo y extraño para él. Llámame Chad. Ah, lo siento. Sabes que eres demasiado educado. El comportamiento del chico le recordó al suyo. Aparte de su heroico deber, era el niño educado que nunca había hecho nada para manchar el nombre de su padre. Le hizo preguntarse si el otro estaría lidiando con lo mismo que él. Alan sonrió tímidamente y se rascó la nuca. Lo siento. Supongo que es mi forma de ser. Le dedicó una sonrisa burlona. Ahora te disculpas demasiado. No pasa nada, de verdad. Fue entonces cuando se fijó en la criatura dorada que volaba cerca de la cabeza de Alan. Por fin se le ocurrió una idea. Sin embargo, puedes compensármelo contándome sobre tu amigo. Tengo curiosidad, y ya sabes lo que dicen de la curiosidad y los gatos. Ah, ¿te refieres a Jem? Bueno, es un golem. Habló como si fuera obvio. Chat arqueó una ceja ante eso. Un golem, si no le fallaba la memoria, era una especie de ser mágico. Normalmente hecho de arcilla o barro. Tim, o Timcampi, parecía estar hecho de algún tipo de goma. ¿Un golem? Sí, me permite comunicarme con otros golems cuando se lo ordenamos. ¿Como un walkie-talkie? Sí. El otro pareció dudar antes de responder. ¿Qué puede hacer? Ya sabía que la cosa grababa video y audio, pero estaba seguro de que si el exorcista descubría que habían estado husmeando en los vídeos del golem, no le haría ninguna gracia. Y algo le decía que con un Alan enfadado no se jugaba. Puede grabar, conectarse con otros golems o teléfonos para comunicarse, cambiar de tamaño y comer. Cuando mencionó que el golem podía comer, los exorcistas le lanzaron a Dem una mirada de reojo, fingiendo molestia. El cariño que le tenía al golem era evidente. Y es más curioso que un gato. He perdido la cuenta de las veces que lo ha devorado uno. Bueno, sí que tiene buen aspecto, bromeó Chad. Alan arqueó una ceja ante la broma. No te vas a comer a Jem, ¿verdad? Sé que tienes esa obsesión con los gatos, pero... No. No. Era solo una broma. Oh. Me pregunto, quizá podría pedirle a Alan que me confirme si mi sospecha sobre esta casa es correcta. Probablemente sea prudente contar con la ayuda de alguien con experiencia en la sustancia, ¿no? Quizá solo para que me diga si mi presentimiento es acertado. Oye, ¿te puedo preguntar algo? Inclinó la cabeza hacia un lado. Claro. Dijiste que, la inocencia puede hacer cosas increíbles, ¿verdad? Podría, potencialmente, no lo sé. ¿Podría hacer que una casa cobrara vida y se comiera a la gente? La expresión que esperaba era de asombro e incredulidad. En cambio, recibió una mirada pensativa. Para ser sincero, no me sorprendería. He visto cómo da vida a una muñeca. Si puede animar una muñeca, ¿por qué no una casa? Pero me pregunto, ¿por qué me preguntas esto? Si esto fuera un videojuego, Chat estaría seguro de que este momento sería decisivo para el rumbo de su aventura. Podría contarle al exorcista su presentimiento o mentir y decir que solo tenía curiosidad. Tiene experiencia, quizás me irá mejor si me acompaña, pensó. Esta podría ser una oportunidad para conocer al exorcista. Al fin y al cabo, se suponía que trabajarían juntos. Podría obtener las respuestas que tanto ansiaba, pero para las que esperaba el momento oportuno. Así que decidió explicarle la situación. Le habló de la casa y de lo que decía el hilo. Si me preguntas, suena a inocente. Deberíamos echarle un vistazo. Qué bien. Porque yo estaba pensando lo mismo. Bien, entonces, guíeme, señor, negó con la cabeza. Quiero decir, Chat Noir. Con puro placer.
Hubo un momento de silencio antes de que Alan volviera a ladear la cabeza. ¿Qué? Purleazure. ¿Sabes? Como, placer, pero con el ronroneo de un gato, suspiró Chad. Los juegos de palabras no tenían gracia si tenía que explicárselos a alguien. Da igual, cuanto más tiempo estés conmigo, más podrás apreciar y entender mis gloriosos juegos de palabras. Bien. Chad aterrizó en un pequeño edificio. Observó al otro lado una vieja casa que destacaba entre la arquitectura circundante. Estaba construida completamente de madera, piedra y vidrio. Las tejas eran de madera, algunas astilladas o simplemente rotas. Tenía buhardillas en el tejado, que era a dos aguas. La puerta principal era de ébano oscuro, con un tejado romano a dos aguas sobre ella y el porche. El porche se extendía de un lado a otro de la casa y estaba cubierto por un pequeño tejado. Había 6 ventanas en total, o al menos, desde donde él se encontraba. La paleta de colores era de un azul oscuro, con 2 chimeneas rojas que parecían tan antiguas como el resto de la casa. Desde el césped hasta la puerta había una escalera de 5 escalones. Todo en la estructura le daba una sensación inquietante. Se estremeció y miró a su compañero. El exorcista observaba la casa con detenimiento, como si la estudiara. Los ojos plateados del muchacho se posaron en el gato. Allen tenía un semblante serio en ese momento. ¿Es esta la casa? Sí, coincide con la foto. Tarareó y concentró su atención en la casa. Acababan de llegar, pero ya estaba ansioso por hacer algo. Tenía que saber si su presentimiento era correcto o no. ¿Y qué suelen hacer en este tipo de misiones? Si no se equivocaba, a los exorcistas les asignaban misiones. De hecho, estaban en una misión en ese mismo instante. Una misión de búsqueda y rescate, a juzgar por aquel pirata. Eso le hizo preguntarse, ¿a quién estarían buscando? Bueno, normalmente todo el mundo está cansado, así que solemos buscar un sitio donde dormir por la noche. Menos mal que no estoy cansado. El albino le dedicó una sonrisa. Sí, menos mal. Se volvió hacia la casa. Entonces recabaríamos información. ¿Recopilar información? ¿Qué haces? Vas de puerta en puerta como un vendedor. Chad se rió hasta que vio la expresión en el rostro de Alan. A veces. Pero solemos ir a alguna taberna local. Ahí es donde está toda la información. Sonrió con sorna. Acéptalo, lo único que quieres es comida, se burló del pobre chico. Un rubor de vergüenza apareció en el rostro del exorcista. Se rascó la nuca. Rió tímidamente. No, yo. Gruñido. Ambos se detuvieron al oír el sonido. Chad miró a su alrededor. ¿Era una kuma? Sin que él lo supiera, Alan estaba rojo como un tomate de vergüenza. El gato volvió a mirar a su compañero temporal, que parecía culpable. Otro gruñido resonó en el aire y entonces lo comprendió todo. Chad no pudo evitar reírse. Hombre. Si tenías hambre, podrías haberlo dicho. Rió entre dientes. Busquemos el restaurante más cercano. Quizás mientras comemos, encontremos alguna información. Eso suena como una gran idea y agradezco su amabilidad, pero, ¿cree que estará bien entrar así? Alan hizo un gesto hacia su atuendo. Tarareó mientras lo pensaba. Claro que podía entrar como Chat Noir, pero ¿y si la D-Book se enteraba de que estaba ahí fuera? Y encima con Alan. Estaba seguro de que se enfadaría por no haber participado en esta pequeña aventura. ¿Pero qué podía hacer? Si se destransformaba, el albino descubriría su identidad y su padre se enteraría de que estaba ahí fuera cuando decía sentirse mal. Necesitaba un disfraz. De la prensa y de Alan. Su mirada recorrió la calle desierta hasta que se detuvo en una pequeña tienda. Estaba tenuemente iluminada, pero tenía un cartel de abierto, bien visible en la ventana. Dentro, solo vio a 2 empleados. Parecían estar a punto de irse. Perfecto. Seguro que no les importaría atender a un último cliente, ¿no? No te preocupes, tengo un plan, respondió finalmente a Alan. Ah, sí. ¿Y eso qué es? Ya verás. El tintineo de una campanilla llenó la pequeña tienda. Los empleados alzaron la vista al oírlo.
Uno estaba barriendo el suelo y el otro leía una revista en el mostrador. Sus miradas se cruzaron con un par de brillantes ojos verdes. La cajera, una mujer, reconoció al instante al chico. Su rostro aparecía en la portada de la revista que estaba leyendo. Se sonrojó al darse cuenta de que una celebridad estaba en su tienda. El otro, un hombre, pareció notar el rubor en las mejillas de su compañero y puso los ojos en blanco. Él también reconoció al chico y frunció el ceño. No es que le cayera mal, sino el efecto que parecía tener en su compañero. El chico ni siquiera tenía que esforzarse. Su actitud se ensombreció al verlo entrar con expresión avergonzada. Ah, perdón. El cartel decía que estaban abiertos. ¿Lo están? Se rascaba la nuca. La chica pareció aturdida por un momento antes de darse cuenta de que todos esperaban su respuesta. El chico estaba seguro de que, si le respondía, no usaría su tono alegre de empleado. Ese sí. Claro, tartamudeó ella. El niño suspiró aliviado y les dedicó una sonrisa educada. Prometo que no tardo. El niño se giró y caminó hacia los pasillos. La chica, sin querer interrumpir la conversación con el chico famoso, le gritó, si necesitas ayuda, con mucho gusto te la brindo. Él asintió cortésmente antes de seguir mirando. Sin que él lo supiera, la chica dejó escapar un suspiro embelesada mientras lo observaba. El empleado se acercó a ella y, con una sonrisa burlona para disimular sus sentimientos, la bromeó en voz baja. Si lo miras fijamente durante mucho tiempo, te interpondrá una orden de alejamiento, le susurró al oído. Ella lo fulminó con la mirada antes de darle un puñetazo en el brazo. ¡Ay, cállate! No te estoy mirando fijamente. Se llama admiración. ¿Cuál es la diferencia? Significa que aprecio lo que estoy viendo, dijo entre risitas, sin dejar de mirar a la celebridad. Su compañero puso los ojos en blanco con un suspiro. Dirigió la mirada al famoso agreste. El chico ya tenía algunas cosas, pero parecía buscar algo más. Se preguntó qué sería cuando el rostro del joven se iluminó y tomó unas gafas de sol negras y verdes. Eran perfectamente redondas, con patillas que rodeaban cada lente. La montura era completamente negra, mientras que las lentes eran de un verde brillante. Si no recordaba mal, eran las últimas que quedaban en la tienda. Las demás las habían comprado tanto clientes habituales como turistas. Aprovechó para observar las demás prendas que el chico había elegido. Había cogido una sudadera verde oscuro con pequeñas cabezas de gato negras estampadas. La capucha tenía un par de orejas negras en la parte superior. El chico parecía satisfecho con sus compras y estaba a punto de dirigirse a la caja cuando se detuvo. Su mirada se había fijado en algo que colgaba del estante. Desde su ángulo, no podía distinguir qué era. Fuera lo que fuese, parecía provocarle un conflicto interno. Dudaba si comprarlo o no. No tardó mucho en decidirse. El chico lo cogió y reveló un pequeño gorro holgado. Era rojo y negro. El negro era el color predominante. Tenía un estampado de grandes rombos. Era una prenda que le resultaba familiar, ya que él mismo tenía un gorro igual. Adrien Agreste se dirigió al mostrador con otra sonrisa amable. Su compañera salió de su ensimismamiento y le cobró. La transacción fue prácticamente igual que cualquier otra anterior. Nada fuera de lo común. ¿Eso es todo? Su tono le provocó náuseas. La forma en que pestañeaba, como si el chico fuera a fijarse en ella mágicamente e intentar ligar con él, era simplemente irritante. Como siempre, ajeno a todo. O quizás ya acostumbrado. El ídolo adolescente negó con la cabeza y procedió a tomar los artículos ya embolsados. La chica, por supuesto, tenía que detenerlo. Le extendió la revista con un bolígrafo. Un rubor adorable, o quizás un tanto repulsivo, se dibujó en sus mejillas. Si no es mucha molestia, ¿podrías firmarme esto? Si se equivocaba, estaba seguro de que el niño hizo una mueca. Algo que disimuló con una sonrisa. Le hizo un gesto con la cabeza y firmó cuidadosamente la revista. Lo hizo de una forma que le recordó todas esas veces en que él mismo se había visto obligado a hacer algo que no quería. Como, por ejemplo, los deberes. Tras la interacción, el niño salió de la tienda con un cortés agradecimiento. Vuelve cuando quieras. «Oh no», murmuró.
Fue una lástima para él, pues la fanática había oído su comentario y le había dado un codazo. Su grito se perdió entre el sonido de la campana de la tienda y el tic-tac del reloj, que anunciaba la hora de cierre. Alan golpeó el suelo de hormigón con el pie. Se sentó en el banco de madera. Era de un verde oscuro y tenía solo 5 tablones, uno horizontal, suspendido en el aire, que servía de respaldo, 2 donde él estaba sentado y otros 2 justo detrás. Su diseño, obviamente, permitía que varias personas se sentaran espalda con espalda en un solo banco, sin necesidad de 2. Una farola iluminaba al exorcista. Era alta y muy delgada. Algo que, al menos, le resultaba normal en aquel lugar. Claro que había visto muchas farolas en sus aventuras. Desde las más onduladas hasta las más lisas. Algunas tenían diseños intrincados. Otras, simplemente. Aún así, le brindaba cierto consuelo. En un lugar donde no tenía ni idea de cómo funcionaba nada, al menos una cosa le resultaba vagamente familiar. ¿Dónde estará Chat Noir? Suspiró y miró a su golem. La esfera dorada descansaba plácidamente sobre el respaldo del banco. Quizás debería empezar sin él. Miau. ¿Me dejas tan pronto? Qué cruel, oyó la voz juguetona del superhéroe. El exorcista giró la cabeza y fijó la mirada en la figura que estaba detrás de él. Chat llevaba una especie de chaqueta verde oscuro, salpicada de diminutas siluetas de cabezas de gato negras, e incluso tenía una capucha con orejas de gato. En su rostro lucía unas gafas de sol negras y verdes. Eran perfectamente redondas, con orejas de gato en la montura que rodeaba cada lente. La montura era completamente negra, mientras que las lentes eran de un verde brillante. El atuendo, cuanto menos, era extraño. Chat. ¿Eres tú? El chico gato hizo una reverencia y sonrió. El único e inigualable. ¿Qué pasa con el nuevo look? Bueno, me hiciste notar que no sería prudente entrar a un establecimiento transformado. Además, no quiero que descubras quién soy, así que tada. Se presentó con los brazos extendidos. ¿Cómo me veo? ¿Simplemente miau? ¿Miauractulas? ¿Qué? ¿Está haciendo otro chiste malo? No sabía cómo responder. ¿Debía decir algo al respecto? ¿Reír o simplemente asentir? Decidió simplemente reconocerlo. De acuerdo. Asintió brevemente. Se levantó de su asiento y se sacudió el polvo del uniforme con displicencia. Bueno, entonces sugiero que busquemos una taberna. Habría buscado mientras no estabas, pero con mi suerte, me habría perdido por completo. Esperar. Volvió a mirar al héroe. Chat tenía un trozo de tela roja en la mano. Toma, le dijo, lanzándosela. Al atraparla, se fijó en su estampado, un dibujo negro con forma de diamante. ¿Pero para qué servía? Miró a su compañero, que se señalaba la cabeza. Un gorro para el pelo. No queremos llamar mucho la atención, ¿verdad? Se contuvo de poner cara de póker ante su comentario. ¿Acaso el chico no lo había visto? Era un cartel andante que gritaba, mírame. No sé, quizás funcionaría. Se dio la vuelta al sombrero y se lo puso sobre el pelo. El intento fracasó estrepitosamente. El pelo le acabó tapando los ojos. Podía oír a Chat riéndose de él. Creo que algo anda mal con este sombrero. Chat siguió riéndose a su costa. Tienes que, balbuceó entre risas. Tienes que moverte el pelo. Ejétalo hacia atrás o algo así. Allen resopló y se quitó el extraño sombrero. Se sacudió el pelo. Chat le sonrió. Ahora échalo hacia atrás y vuelve a intentarlo. Siguió las instrucciones del joven. Se pasó la mano enguantada por el pelo, echándolo hacia atrás. Se puso el sombrero y se lo bajó un poco para tapar la estrella. ¿Así? Preguntó mirando al joven, con una expresión de curiosidad y asombro. Sí. Aunque llevaba puesto el sombrero, algunos mechones se le escapaban y sobresalían por los lados. Sobre todo en la nuca, donde las puntas se le enroscaban fuera del sombrero. Sentía la mirada del otro fija en su cicatriz. Bueno. Vámonos. Esa información no se va a obtener sola. No tardaron en encontrar un restaurante. Había uno sorprendentemente cerca de la tienda a la que había entrado Chat.
Mientras estaban frente a la puerta, Alan se detuvo a observar la entrada. Tenía al menos 4 grandes ventanas en la base. Cada una estaba alineada con una estructura metálica negra de la que colgaban faroles. Debajo de las ventanas había pequeños arbustos rodeados por un borde de hormigón. La puerta era de roble. Tenía una gran vidriera con un sauce amarillo y pequeñas ventanas que enmarcaban los laterales. Encima, un arco de madera formaba el nombre del restaurante, El Sauce Dorado. Las palabras estaban escritas en una elegante cursiva con pequeñas hojas doradas. Vale, déjame hablar a mí. ¿De acuerdo? Preguntó el chat a medias. Allen asintió y finalmente entró. Una campanilla sonó, alertando a los empleados. Sus ojos plateados recorrieron el interior del restaurante. Todo era rojo, cortinas rojas, manteles de cuadros rojos y sillas rojas. Las mesas y sillas eran de madera de ébano, en contraste con el rojo. Las paredes eran de un tono beige con revestimientos de roble o espejos con el mismo revestimiento. El techo, también beige con detalles de roble, estaba adornado con varias lámparas de araña. Le recordaban a fuentes que brotaban agua, pero sin base. Aparte de ellos, solo había empleados y algunos clientes dispersos. Entre ellos, una familia de 5, madre, padre y trillizos. ¿Mesa para 2? Oyó decir a una voz femenina. Su atención se desvió hacia la mujer frente a ellos. Lucía una sonrisa radiante que parecía fingida. Más bien, parecía irritada. Vestía una blusa roja con un chaleco mitad rojo y mitad negro encima, y una falda corta negra. La parte roja tenía espirales y motivos de hojas con detalles dorados, y una pequeña solapa negra a modo de bolsillo. En sus manos llevaba 2 carpetas negras alargadas que le entregó al héroe disfrazado de gato. Síganme. Les mostraré su mesa. Con una sonrisa profesional, comenzó a guiarlos hacia el interior del restaurante. Por suerte, la gente con la que se cruzaron no pareció prestarles atención. Uno que los miró se burló y murmuró algo sobre jóvenes locos y tatuajes. Se sentaron en una mesa. Había sillones acolchados que salían de una pequeña pared, uno frente al otro. En medio, una mesa larga con frascos de una sustancia roja y amarilla, sal y pimienta, y papeles con dibujos llamativos. Ella colocó las carpetas sobre la mesa mientras ellos se acomodaban. Su camarero vendrá en breve. Y con eso, se dio la vuelta. Chad fue el primero en coger su carpeta y mirar dentro. Alan lo siguió con la mirada. Estaba llena de hojas lisas con colores vivos e imágenes. Tan diferente a lo que había visto antes. Normalmente, era solo una hoja de papel con los platos y sus precios. Sin imágenes ni páginas de ningún tipo. O simplemente podías decirle a Jarre lo que querías y él te lo preparaba. Cualquier cosa estaba en el menú porque no había ninguno. Sintió un vuelco en el corazón al pensarlo. Una fuerte nostalgia creció en su interior junto con una amarga tristeza. Echaba mucho de menos su hogar. Claro que las cosas eran diferentes y la gente lo miraba de otra manera, pero seguía siendo su hogar. Y si Alan era sincero consigo mismo, prefería estar allí que allí. Pide todo lo que quieras. Yo invito. Miró a Chad, que tenía una pequeña sonrisa en el rostro. ¿Estás seguro de eso? Preguntó con cierto tono de advertencia en la voz. Por supuesto. Mi familia tiene una buena posición económica, así que puedo cubrir cualquier gasto que tengas. Alan esbozó una amplia sonrisa. El otro ignoraba en qué se había metido. Tendré que guardar algo para los demás. De lo contrario, no sería justo. Decir que Adrien se arrepentía de haberle pedido la cena a Alan sería quedarse corto. ¿Quién iba a imaginar que alguien pudiera comer tanto? Se quedó de piedra cuando llegó la camarera, el otro ya quería pedir. Y vaya si pidió. Se llevó todo lo que había en la carta, menos las bebidas alcohólicas. La camarera parecía a punto de desmayarse. Incluso la gente de alrededor los miraba fijamente. ¿Quién come tanto? ¿Se moría de hambre o algo así? ¿Es que no había comido nada? Adrien intentó racionalizarlo. Pensó que quizá había pedido tanto para llevarles algo a sus compañeros. Sin embargo, lo que pidió era más que suficiente para alimentar a un estadio entero, una exageración, pero casi acertada, en su opinión. Casi. No, no casi, era humanamente imposible. Dios mío,
ya me imagino la factura. Alan tomó la servilleta que le dieron y se limpió la boca. ¡Qué refrescante! Adrien notó que aún quedaban algunos platos. ¿Por fin estabas satisfecho? Vaya que puedes comer. Oh. Lo siento. Espero no haberte molestado. Un poco. Negó con la cabeza. No, simplemente estoy sorprendido. Nunca pensé que un humano pudiera comer tanto. Bueno, es por mi inocencia. ¿La inocencia hace que la gente coma así? Lo que pasa es que me consume mucha energía cuando la uso. Así que como mucho o me acabará enseguida. Aterrador. Supongo que sí, dijo encogiéndose de hombros. Chad tomó su bebida y comenzó a remover el líquido burbujeante en su interior. El chasquido del hielo al chocar contra el vaso creaba su propia melodía. ¿Y ahora qué? Ahora, esperamos. Normalmente no se tarda mucho. Justo cuando dijo eso, se oyó un fuerte estallido. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia el sonido y vieron que uno de los ocupantes tenía el puño sobre la mesa. Era un hombre que aparentaba unos 20 años. Miraba fijamente a 3 niños pequeños. Todos eran prácticamente idénticos. La única diferencia entre ellos eran los lunares que tenían en la cara. Uno tenía un lunar debajo del ojo derecho. Otro, debajo del izquierdo. El último, en el lado izquierdo de la boca. ¿Qué les he dicho que no se acerquen a esa maldita casa? Pero papá. Exclamaron todos al unísono. ¿Qué esperabas que hiciéramos? Se necesitó a Lindsay. El que tenía un lunar a la izquierda de la boca habló. Sí, la vi acercarse a la puerta principal y que la jalaran adentro. Ahora que lo pienso, murmuró el que tenía un lunar bajo el ojo derecho. Ella también actuaba de forma extraña ese día. Bueno, Jan. Tienes que tener en cuenta por lo que ha pasado la última semana, intervino la última gemela. Eso no es excusa. A partir de ahora, volverás directamente a casa después de clase. Si me entero de que has vuelto a ir a esa casa, no irás a ningún sitio en mucho tiempo. Pero papá. Gimieron mientras el padre llamaba a la camarera. Ella le entregó la cuenta y él sacó una tarjeta de plástico negra y se la dio. Chad centró su atención en Alan. ¿Era eso lo que estábamos esperando? Algo así, murmuró Alan, y se levantó de su asiento tras la familia que se retiraba. Ah, espera. Suspiró Adrien antes de refunfuñar. Mientras Alan hacía lo que fuera que estuviera haciendo, Adrien corrió hacia la camarera y le entregó su tarjeta de crédito. Una tarjeta que su padre le había dado para emergencias. Algo que no le apetecía en ese momento. A menos que la voracidad de Alan contara como una emergencia. La mujer asintió temblorosamente, aún atónita por la capacidad de su acompañante para comer, y se dirigió a la caja. El héroe secreto se acercó corriendo a Alan, que estaba conversando con la familia. Parecía haber llegado a tiempo, porque oyó a la madre preguntarle al albino, ¿y quién eres exactamente? Oh. Bueno, yo estoy. Somos escritores. Exclamó Adrien, rodeando a Alan con el brazo. Nos ha fascinado tu cuento infantil. No es un cuento, gritó uno. Sí. Es verdad. Exclamó otra persona, ¿era ya no quién? Todos lo vimos. Lindsay se acercó a la puerta y la obligaron a entrar. El último asintió con la cabeza antes de añadir otro dato, entonces, apareció una luz verde desde dentro. Allen tomó el brazo de Adrien y lo dejó caer sobre sus hombros. ¿Luz verde, dices? Todos negaron con la cabeza al unísono. El exorcista y el héroe intercambiaron una mirada. Por su expresión, Alan parecía más decidido. ¿Acaso se trataba de Innocence después de todo? No lo sé, ¿de verdad el memorándum de Innocence da luz verde? Tendría que preguntarlo después. Bueno, entonces, creo que eso será todo por nuestro. El exorcista le dirigió a Adrien una mirada de reojo. Libro, dijo, dejando la frase en suspenso. Buena suerte con eso. El padre les dedicó una sonrisa antes de acompañar a su familia fuera del restaurante. ¿Autores? Preguntó Alan una vez que finalmente se marcharon. Oye,
funcionó, ¿verdad? Capítulo 14. La casa. Tras el incidente en el restaurante, ambos regresaron a la casa. Esta vez se detuvieron frente a ella, en la acera. Allen le dijo que lo mejor sería revisar toda la propiedad, de adelante hacia atrás, antes de entrar. Adrien, ahora transformado, se encargó de registrar la parte trasera en busca de algo sospechoso y posibles rutas de entrada. Alan se encargó de registrar la parte delantera. Luego debían regresar y elaborar un plan. Ante esto, Adrien preguntó por qué se molestaban tanto en entrar a una simple casa. ¿No podemos simplemente entrar por la puerta principal? El exorcista se dio una palmada en la frente, haciendo que el héroe notara que el otro llevaba guantes. No le dio importancia porque últimamente hacía frío, así que los guantes eran algo completamente normal. No, no podemos simplemente entrar. Podría haber algo dentro y, por lo que sabemos, esta casa tiene un historial de atraer gente. ¿De qué te basaste para encontrarlo? ¿Un hilo? Sí. Hablando de eso. ¿Por qué un hilo? ¿No sería difícil leerlo? ¿Acaso este tipo no sabía lo que era un hilo? Un hilo de Internet. Sabes, como una serie de publicaciones en una página web. Su explicación solo confundió aún más al exorcista. En fin, por eso usamos una distracción. Uno de nosotros hace de cebo mientras el otro registra el lugar. Fácil. Y peligroso. Esta es tu primera, quiero decir, esta es tu primera extracción de inocencia. No podemos simplemente lanzarnos de cabeza. Es una imprudencia. Soy el amo de todo lo temerario. Todo saldrá bien, argumentó. Una brisa fría sopló y las hojas caídas en el suelo comenzaron a moverse. Una, de color naranja, flotó hacia arriba. Entrelazándose. 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 Bailando entre el cabello como una grácil bailarina. Rozó los mechones blancos de Alan y continuó hacia el frente de la casa. Se estrelló contra la puerta principal antes de deslizarse hacia abajo. Se detuvo en la rendija debajo de la puerta. Algo pareció tirar de ella con fuerza antes de que finalmente se deslizara por debajo. En respuesta, la puerta se abrió con un fuerte crujido. Lo suficientemente fuerte como para que lo oyeran los dos. Se detuvieron y giraron la cabeza hacia la casa. La puerta estaba abierta de par en par y el interior debía de parecer un abismo sin fin. Su visión nocturna le permitía ver a través de la oscuridad hasta el interior de la casa. Había una entrada con una escalera al lado. A la derecha, un pasillo parecía adentrarse en una zona más amplia, parecida a una cocina, antes de girar bruscamente. Al final de la escalera había una alfombra cuadrada. Su mirada se dirigió a Alan y vio lo nervioso que estaba. ¿Sobre qué tenga algo dentro, crees que quiere que entremos? Preguntó patéticamente en el silencio. Allen refunfuñó, esto no me gusta nada, pero supongo que no hay otra manera. Todos los planes se fueron al traste al subir al porche. Dudaban en pisar las tablas de madera. Chad escudriñó rápidamente la entrada y todo lo que la rodeaba. Ahora que estaba cerca, los detalles empezaron a revelarse. Podía ver el estampado de la alfombra. Era una gran espiral. Una espiral tipo galaxia con dos colores. La única diferencia era que uno era más claro y el otro lo suficientemente oscuro como para pasar por negro. Si su visión nocturna no lo hiciera todo verde, habría podido distinguir correctamente los colores. Siendo sincero, parecía que podría absorber a alguien. En la entrada, vio un atisbo de un sofá y papeles en el suelo. En la cocina, pudo distinguir formas cúbicas con pequeños tiradores. Armarios o algo parecido. En general, todo parecía normal, pero el ambiente decía lo contrario. Chad iba a hablar de nuevo cuando vio algo que manchaba los bordes de la alfombra y el color más claro del estampado. Era igual de oscuro, o incluso más, que el color más oscuro. Y tenía forma de estrella. Quiso decir que era algún tipo de diseño, pero estaba esparcido por la alfombra como si alguien hubiera derramado algo. Un momento, se está moviendo. La espiral parecía girar, pero eso no podía ser cierto. Seguramente era solo una ilusión. Mientras observaba, vio como el color más claro se elevaba de la alfombra. Giraron sobre sí mismos al ascender antes de detenerse. La visión era, cuanto menos, inquietante. Y lo puso nervioso.
¿Acaso el hilo que había visto no hablaba de una alfombra que atraía a la gente? En cualquier caso, cuando giró bruscamente hacia ellos, Chad saltó rápidamente hacia Alan para apartarlo. Cayeron al césped mientras los trozos de la alfombra se hundían en el cemento donde estaban parados. Ahora que había luz, pudo ver que era de color lila. Las manchas de estrellas se concentraban más cerca de la tira de alfombra que los habría atravesado. Parecían manchas de sangre. Chad se quitó la porra de la espalda y rodó lejos del exorcista. Allen se puso de pie rápidamente. Ambos esquivaron otro ataque. El héroe hizo girar su arma y la usó para bloquear cualquier ataque dirigido hacia él. ¿Cómo se lucha contra una tira de alfombra? Al decir eso, una garra afilada la partió por la mitad, haciendo que un gran trozo se desprendiera. Una vez desprendido, la tela se tornó negra. Parecía enroscarse antes de que los hilos se deshicieran. Su salvador no fue otro que el chico tatuado. Con su capa cegadora y su garra aterradora, logró detener el ataque de la alfombra. El resto de la alfombra se retrajo hacia el interior de la casa y se enrolló de nuevo en su lugar. Un enorme agujero ocupaba el sitio donde habría estado el trozo. «Vaya», exclamó, atrayendo la atención de Alan. «Menuda bienvenida». «Ni que lo digas». Chad sonrió antes de acercarse sigilosamente a la puerta. Cualquier duda que tuviera sobre la singularidad de aquella casa se disipó tras aquella pequeña treta. Su arma estaba lista cuando entraron sigilosamente. Como era de esperar, la puerta se cerró tras ellos. Aún así, el ruido no les impidió sobresaltarse. «Ahora bien, si yo fuera la inocencia, ¿dónde estaría?», murmuró. «Bueno, donde sea que centralice en este lugar. Algún lugar que lo controle todo. Ahora bien, ¿qué lo controla todo en una casa? Sé que hay aplicaciones que dicen que puedes controlarlo todo en tu hogar, pero obviamente esta es una casa antigua». Se acercaron sigilosamente. Cada paso hacía crujir la madera bajo sus pies. Estallido. 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 Se quedaron paralizados al instante. Volvieron la cabeza hacia la fuente del ruido. Era una puerta. Una puerta que no había visto antes. Estaba cerrada a cal y candado, y colgaba de ella un cerrojo brillante. Lo que fuera que estuviera detrás, ansiaba salir. Pero él había visto las películas de terror. Había visto las series. Sabía lo que pasaría si intentaba abrirla. Así que no hizo ningún intento. Los golpes cesaron de repente. Tras un tenso silencio, Chad soltó una risita. «Uf, qué miedo. Portazos fuertes. De verdad que da miedo». «Me recuerdas a Abby», comenzó Alan antes de que un grito interrumpiera su frase. Chad se giró bruscamente y descubrió que el suelo bajo los pies de Alan se había desprendido, provocando su caída. El exorcista, sin embargo, seguía aferrado al borde. Un grito ahogado escapó de la boca del héroe cuando algo metálico se elevó y lo arrastró hacia abajo. Sin dudarlo, intentó saltar tras él. Estaba cerca, pero no lo suficiente. El suelo engulló a Alan y se selló herméticamente. Ahora estaban separados. Algo que, según sabía por las películas, jamás se debía hacer. Bajo ninguna circunstancia. «Maldita sea». Un grito desgarrador le salió de la garganta mientras Alan caía en picado. Su cuerpo rodó y aterrizó sobre el duro hormigón. Un escalofrío le recorrió el cuerpo y dejó escapar un leve siseo. Dolorido, se puso de rodillas. Sintió una ráfaga de viento frío rozarle la cara y dirigir su mirada hacia una luz verde brillante en la habitación. Frente a él había un horno con una llama verde intensa. Se movía como una bailarina tras una escotilla enrejada. El fuego antinatural revelaba con toda claridad de qué se trataba. «Bueno, al menos encontré la inocencia». Justo cuando dijo eso, algo metálico arrancó la pared y se enroscó alrededor de su torso. Aparecieron más y se enroscaron alrededor de cada extremidad. Algo delgado se enroscó alrededor de su cuello y tiró de su cabeza hacia atrás. Luchó contra el control. Intentó abrirse paso a machetazos, pero incluso su mano de la inocencia estaba retenida. «¡Qué mala suerte!», gruñó antes de hacer que su capa liberara afilados zarcillos que atravesaron lo que lo aprisionaba. Se hicieron añicos y se liberó de un tirón. El exorcista avanzó tambaleándose hacia el fuego verde.
Ahora brillaba con más intensidad y de él emanaban volutas de luz verde. Estas se agruparon y formaron una figura fantasmal, la silueta de una mujer. Tenía el cabello largo y suelto, y unos ojos de un verde brillante casi cegador. Le recordaron a los diversos letreros luminosos de la ciudad. Vestía un vestido corto pero amplio, y algo que le caía holgadamente sobre los hombros. En su mano sostenía una larga espada que parecía un estoque. La mujer fantasmal cambió de postura y alzó los brazos. ¿Acaso creo que eres tú quien ha estado rondando este lugar? Su pregunta fue recibida con silencio. No es que le sorprendiera. Alzó su inocencia y movió levemente sus garras. No perteneces aquí, dijo finalmente. Su voz era suave, pero cargada de malicia. Esta es mi casa. Exclamó, y se abalanzó sobre él. Alan giró el cuerpo hacia un lado y logró esquivar su ataque. O eso creía. Sus pies tocaron el suelo y se detuvieron en seco. Con un rápido movimiento de muñeca, redirigió la hoja hacia su rostro. Sabía que no podría bloquearla a tiempo, así que optó por agacharse para esquivarla. Ella alzó el arma e intentó golpearlo en la cabeza. Él se impulsó con una voltereta hacia atrás, esquivando el golpe por poco. El arma impactó contra el suelo de piedra, reduciendo el lugar a un simple cráter de fragmentos. Te haré pagar por allanamiento, exclamó, y como si recibiera una orden, más tubos metálicos surgieron de las paredes y se colocaron detrás de ella. Todos apuntándole. Espero que Chad se lo esté pasando bien donde quiera que esté. Aún. La casa estaba extrañamente silenciosa. Era extraño. Estaba seguro de que, en cuanto se llevaran a Alan, la casa también lo atacaría. Pero, en cambio, permaneció inmóvil. ¿Acaso suponía que solo había entrado una persona? Era absurdo. En cualquier caso, aprovechó esta paz momentánea. Empezó a registrar el lugar. Muchas puertas estaban cerradas, nada que no pudiera abrir con sus garras, y ninguna de las que encontró hasta el momento conducía a ningún lugar bajo la casa. Alan había sido llevado a algún sitio debajo de la casa, así que tenía que bajar allí. Con suerte, estaría bien. Por lo que sabía, el adolescente podría haber sido expuesto. No. Piensa en cosas positivas. Probablemente lo tengan secuestrado o algo así. Ese era el mejor escenario. Chad había entrado en otra habitación. Esta vez estaba abierta y el interior era, cuanto menos, extraño. Quiso llamarla estudio, ya que tenía un escritorio y algunos libros, como un estudio. Pero había ropa tirada por todas partes. Ropa rasgada y con un extraño estampado de estrellas. Además de polvo. Era ropa moderna en su mayoría. De todo, desde ropa de mujer hasta ropa infantil. Incluso vio algo de la línea de su padre. Luego estaba el gran cuadro que colgaba en la pared. Representaba a una mujer, un hombre y una niña pequeña. Vestían a la moda de los años 50 y posaban frente a un cartel que decía, Torneo de Esgrima Femenino. Parecían alegres. O al menos, los que él vio. El rostro del hombre estaba brutalmente desfigurado, mientras que la niña tenía una simple X sobre el corazón. El héroe se acercó al cuadro, esquivando con cuidado el desorden del suelo. De cerca vio algo más sujeto junto a él. Esta vez era un recorte de un periódico viejo. En letras crueles y llamativas, el titular decía, liberan a asesino de niños. De repente, todo empezó a encajar. Escudriñó la pared en busca de más información y encontró otro artículo, hallan a Claude Rey muerto en su casa. El último artículo tenía una foto. Era de una mujer colgada de una cuerda en la misma habitación donde él se encontraba. No necesitaba el titular para saber exactamente lo que había hecho, belleza se suicida. Suspiró con tristeza ante la desgracia que había caído sobre aquella familia. El héroe se apartó de la pared y se encontró mirando el escritorio. Había papeles esparcidos y un marco de fotos. Estaba boca abajo y protegido por un cristal. Con cuidado, extendió la mano y lo cogió. Contempló la foto con tristeza. La familia que aparecía en ella era feliz y alegre. Incluso despreocupada. Posaban en la playa. Cada uno con su traje de baño. Las chicas llevaban bañadores de lunares, mientras que el padre solo llevaba un bañador. Gracias a su visión nocturna, no podía distinguir el color. Estaba a punto de dejarlo cuando vio que una de las esquinas sobresalía del marco trasero.
Con cuidado, desmontó el marco y sacó la fotografía, procurando no dañar la antigüedad. Una vez en sus manos, le dio la vuelta. En el reverso, con letra cursiva, se leían 3 nombres y una fecha. Blanche, Claude e Irene Rey. 14 de julio de 1959. Leyó en voz alta. Me pregunto, ¿será posible que uno de ellos controle esta casa? Si es así. ¿Quién podría ser? Pensó, sin dirigirse a nadie en particular. Necesitaba encontrar más pruebas. Siguió estudiando la foto, ajeno a una sombra que se acercaba sigilosamente desde la oscuridad. Solo cuando sintió algo caer sobre su hombro, entró en pánico. El gato casi salió volando. Soltó rápidamente la fotografía y sacó su bastón. Con un movimiento de muñeca, el arma se extendió y la apuntó hacia su agresor. Imaginen su sorpresa al encontrar un golem levitando. Volaba con una bolsa de plástico colgando de sus dientes. La bolsa tenía el logo del restaurante donde habían estado. Había olvidado que el exorcista le había preparado una caja para llevar. Ah, Tim Campy. Me diste un susto de muerte. Creí que estabas con Alan. Tal como había previsto, el golem no respondió. En cambio, voló a su alrededor con mayor rapidez, como si intentara llamar su atención. Tim Campy salió disparado y aterrizó sobre un pequeño libro que estaba sobre una silla polvorienta. Estaba junto a la puerta, así que no lo había visto enseguida. A la derecha había un atril con una lámpara y un pequeño surtido de bolígrafos. Chad se acercó con la curiosidad de un gato. Chem se apartó de un salto, dejando al descubierto el libro que había cubierto. Era un pequeño cuaderno de cuero con un estampado floral en la portada y un cinturón de cuero que lo sujetaba. Lo tomó y desabrochó el cinturón. El inconfundible olor a libro antiguo lo invadió mientras hojeaba las páginas. Cada una tenía una fecha, como si fuera un diario. Llegó a una página en particular. Una que hablaba de la niña fallecida y su asesino. Los nombres Irene y Claude se mencionaban varias veces, lo que le hizo pensar que la dueña del diario había sido Blanche Rey. Resultó ser la madre de Irene y su esposo, Claude. ¡Qué devastador! La letra era temblorosa y borrosa por manchas de líquido seco. Pasó a la siguiente página y encontró otra fecha con el mismo tema. Esta vez, la dueña era difícil de entender. La mayoría de las frases estaban cortadas o cambiaban de tema a la mitad. Le hizo pensar que ella aún sufría el dolor de haber perdido a un hijo. El gato curioso hojeó algunas páginas más y encontró una última entrada. La página estaba rota y manchada con puntos oscuros. Sangre, se dio cuenta. Solo había una línea de texto. Por fin. Se acabó. Ni más ni menos. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero su mente ató cabos. Un padre, por algún motivo desconocido, asesinó a su hija. Fue descubierto y juzgado, pero finalmente puesto en libertad. La madre, con toda la razón del mundo, decidió tomarse la justicia por su mano. Le quitó la vida, del mismo modo que él le había quitado la de su hija, y se suicidó. Verdaderamente triste. De repente, un fuerte rugido rasgó el aire e hizo temblar la casa. Esto no puede ser bueno. Chad salió corriendo de la habitación, dejando el libro olvidado en el suelo tembloroso. Los cuadros de la pared se desprendían uno a uno. Vasos y jarrones caían de estantes y mesas. Tuvo que agarrarse al marco de la puerta para no caerse. Era como vivir un pequeño terremoto. Sintió instantáneamente lástima por todas esas regiones que sufrían esto con frecuencia. El temblor amainó y la casa volvió a la calma. Suspirando aliviado, se alejó sigilosamente de la puerta y miró a su alrededor. El suelo estaba cubierto de fragmentos de vidrio. Cada paso que daba producía crujidos. Agradeció al cielo por su traje invulnerable. Los pasos de Chad lo guiaron hasta la cocina. En la penumbra, distinguió el característico azulejo ajedrezado, la mesa y sillas de comedor de estilo vintage y el pequeño refrigerador de una sola puerta con manija giratoria. Todo gritaba 1950. Qué extraño, una casa obviamente construida en la época victoriana, pero con un interior que parecía de los años 50. ¿Acaso era una casa que había pasado de generación en generación? En fin, siguió caminando hasta llegar a otra puerta en la cocina. Estaba escondida en un rincón y de ella emanaba una luz extraña. Además, una ráfaga de aire se filtraba por las rendijas.
Bueno, ya sabes lo que dicen, ir siempre hacia la luz. O algo así, murmuró. Sus oídos captaron un leve aleteo detrás de él y lo identificó como el golem de Alan. El héroe caminó hacia la puerta y la abrió. Se abrió con un fuerte crujido que lo hizo estremecer. Esperaba que nadie en la casa lo hubiera oído o estaría perdido. Se quedó quieto un instante, indeciso sobre si moverse o no. De repente, oyó otro sonido. Esta vez sonó como un alarido y un choque de metal contra metal. Sin dudarlo, bajó corriendo las escaleras. Al llegar al final, se encontró con Alan atado por tuberías metálicas y una mujer fantasmal. Su figura se parecía a la de la mujer del artículo y la fotografía. Apuntaba con su espada al cuello de Alan, lista para asestarle el golpe final. Reaccionando con rapidez, sacó su bastón y lo extendió con un ligero toque de pulgar. Cuando la mujer alzó la mano, le arrojó su arma. El impacto la golpeó y le arrebató la espada. El arma fantasmal cayó al suelo con un ruido sordo y se desvaneció entre volutas de humo verde. El bastón también cayó al suelo, habiendo cumplido su cometido. Dios mío, ¿de verdad funcionó? Había dudado de que funcionara. Pensó que tal vez lo lograría, pero parecía que esta mujer no era transparente como un fantasma estereotípico. La mujer gruñó y se giró hacia él. Vio que sus ojos eran de un color sólido y brillaban como un letrero de neón. Su cabello y su vestido se arremolinaban a su alrededor como humo. El fantasma extendió el brazo hacia la caldera de la habitación. Fue entonces cuando lo notó. Era antigua, extremadamente antigua. Y la llama en su interior era de un verde brillante. Una llama que se extendía a través de los barrotes. Sus volutas de humo danzaban hacia la mujer. Estaban formando otra arma para ella, se dio cuenta. Un fuerte estruendo llegó a sus oídos y vio una mancha blanca, o más comúnmente conocido como Alan, correr hacia la mujer. Oyó un grito de dolor de Alan, quien se apartó de la mujer con una marca roja brillante en la mejilla. Parecía como si se hubiera quemado. ¿Está hecha de fuego? La capa de Alan se agitó a su alrededor y cintas salieron disparadas de ella. Cada una agarró a la mujer. Pero estas empezaban a arder en llamas. Chad. Gritó para llamar su atención. Necesito que consigas la inocencia. ¿Pero dónde? Aún no habían encontrado la inocencia. Podría estar en cualquier parte. El horno. Tras su grito, la mujer chilló furiosa. Más fuego surgió del horno y formó una espada para ella. Las mujeres atacaron a Alan, quien se puso a la defensiva y bloqueó con su garra. Las cintas se desprendieron de ella, pero quedaron flotando a su alrededor, esperando una oportunidad. Chad corrió hacia el horno. El aire a su alrededor se volvió más cálido a medida que se acercaba. Miró dentro y vio algo sólido entre las llamas. No pudo distinguir qué era. ¿Mi traje resistirá el calor? Seguro que sí, ¿verdad? De alguna manera, no quería meter la mano para comprobarlo. Quizás pueda hacerlo rapidito. Solo un poquito. Charlar. Ya voy. Clavó sus garras en la escotilla del horno. Intentó abrirla a la fuerza. Las llamas le lamían los brazos y el cuello. Podía sentir el calor que emanaba. Era un milagro que no se hubiera derretido dentro de su traje. Con un grito de guerra innecesario, pero instintivo, intentó abrir la escotilla de un golpe. El fuego rugió en respuesta y pareció crecer, calentando el metal que sujetaba. Esto provocó que lo soltara. Detrás de él, oyó un alarido femenino. Oh, no, no lo harás. Estás peleando conmigo. Escuchó la respuesta de Alan, seguida del sonido de un golpe. De acuerdo, Adrien, concéntrate. Puedes hacerlo. Solo estira la mano. Ah. No, no puedo. ¿Quién iba a imaginar que Chadmore se acobardaría tan fácilmente? Se agarró la cabeza y se pasó las yemas de los dedos por el pelo. ¿Qué podía hacer? Sería fácil meter la mano entre los barrotes, pero no le hacía ninguna gracia tenerla en el fuego. Si tan solo pudiera, espera. Detuvo la mano y se llevó la que tenía el Merakieles a la cara. Siempre había algo que podía intentar. Pero merecería la pena. El fuego rugió. Sin dudarlo, invocó su poder. Cataclismo. De su mano emanaba oscuridad. Presionó la mano contra la carcasa del horno.
Esperaba que se oxidara y se desmoronara. Tal vez que se convirtiera en polvo. En cambio, brilló con un tono verde y el fuego creció. El horno incluso se expandió como si ganara presión. Improbable. Cualquier presión habría escapado por las rejas. ¿Verdad? Desafortunadamente, no quería quedarse para comprobarlo. El gato saltó lejos de la bomba de tiempo. Su prisa, sin embargo, lo hizo caer de espaldas. El tiempo pareció ralentizarse. Podía ver cómo la cosa palpitaba y se agrandaba. Se oyó un fuerte chillido. Un gruñido y un grito que lo llamaba por su nombre. Podía oír el eco de su corazón en su cabeza. ¿O eran pasos? ¿Cuál era la diferencia? Verde y blanco asaltaron sus ojos antes de que su visión se nublara en la oscuridad. Eso fue un error. Jan Allard era el tercer gemelo de su familia, un tanto disfuncional. La única diferencia entre él y los demás era el lunar que tenía bajo el ojo derecho. En ese momento, miraba por la ventana de su habitación compartida. Sus hermanos dormían plácidamente, pero él observaba aquella casa. Estaba en diagonal a la suya. Recordó cuando vio cómo se llevaban a su amiga Lindsay. La pobre chica, que había perdido a su padre hacía poco, se había vuelto retraída. Entonces fue a aquella casa a la que todos sabían que no debían acercarse. Y allí la secuestraron. Ahora vio que lo mismo le sucedía a dos hombres vestidos de negro. Uno tenía canas que asomaban por debajo del sombrero y el otro era rubio. Se preguntó si serían los del restaurante. Iban a correr la misma suerte que Lindsay. ¿Hasta dónde tiene que llegar un autor para escribir un buen libro? Caramba, murmuró. Apenas habían pasado unas horas desde que entraron. Empezaba a preocuparse. Incluso a sentir miedo. Pero la preocupación por los desconocidos lo agotaba. Ya era muy tarde y esas mantas empezaban a parecerle apetecibles. Jan apoyó la cabeza en el cristal y cerró los ojos. Una siesta no estaría mal. Solo duraría un minuto. Se dejó caer contra la ventana y empezó a relajarse. Solo 10 minutos. Auge. Saltó del sitio. Completamente despierto. Sus hermanos se levantaron de un brinco con un grito. Podía oír a sus padres gritando de fondo, junto con otros adultos que hablaban a gritos desde fuera. Las luces se encendían y la gente salía de sus casas. Pero él solo podía mirar la casa. Estaba destruida. Hecha un desastre. Humo negro se elevaba de los escombros y se extendía por el aire. Esos tipos, se fueron, ¿verdad? Sintió que lo sacudían. Jan. Jan. Vamos. Ellos. Todavía están ahí dentro, gritó. Cuando Chadnor recobró el sentido, sintió algo que lo oprimía. Algo pesado lo hundía. Se movió y oyó un gemido sobre él. El héroe giró la cabeza y abrió los ojos. Blanco. Todo era blanco. Podría ser que él fuera. ¿Estoy muerto? No, pero casi lo fuiste, respondió una voz. Una voz que reconoció. ¿Alan? Sí. Sintió movimiento sobre él y el peso que lo oprimía desapareció. El blanco se desvaneció y vio madera y metal a su alrededor. Y piedra. Además de la capa blanca que descansaba sobre los hombros de Alan, había otra fuente de luz. Era un objeto verde brillante. Tenía forma cúbica en el centro con dos engranajes a su alrededor. Casi como la versión de Rutherford de un átomo. Sus oídos captaron un leve zumbido. Casi como si vibrara. Chem, ordenó Alan sin decir palabra, y vio al golem lanzarse hacia el objeto. De un solo trago, lo engulló por completo. ¿Era esa la inocencia? Sí. Chad finalmente decidió usar los brazos y levantarse. Se sentía como si lo hubiera atropellado un camión. El gato mantuvo el equilibrio mientras se daba la vuelta y se sentaba. Alan estaba apoyado en la columna rota. Tenía la mejilla roja como si se hubiera sonrojado, pero recordó que aquella mujer lo había quemado. Esa mujer. ¿Dónde? No te preocupes, de alguna manera desactivaste la inocencia y ella desapareció. Los ojos de Alan se encontraron con los suyos y lo vio estremecerse. Lo siento. ¿Por qué? ¿Por qué se disculpaba el albino?
El exorcista señaló su frente. Chad lo imitó y se llevó las garras a la cabeza, pero se estremeció con un siseo. Volvió a presionar la palma de la mano contra la zona y sintió como si estuviera magullada. Padre no estará contento. Sí, no pensé que te hubiera empujado tan fuerte, pero supongo que debiste haberte golpeado con algo al caer, dijo Alan rascándose la cabeza con timidez. Está bien. No hay ningún problema. ¿Y tú? Estoy bien. Mi capa nos protegió. Así que, sí. Espera, ¿me estás diciendo que sobrevivimos a esa explosión gracias a una capa? Capa. Tomate, tomato. ¿Qué? ¿Sabes qué? Sí, funcionó. Genial, ¿verdad? Asesino. Supongo que eso significa bueno. Chad lo miró con extrañeza. ¿Cómo era posible que no conociera esa jerga? ¿Acaso no era inglés o algo así? Sí. Sus orejas se movieron y oyó el sonido de coches de policía y ambulancias. Uy. Parece que hemos llamado la atención. Lo mejor será que nos vayamos de aquí entonces. Los dos se arrastraron hasta la puerta que daba a las escaleras. Subieron, esquivando algunos fragmentos de escombros. La puerta por la que había entrado Chad estaba ahora destrozada y colgaba de una sola bisagra. Hizo una mueca al ver los daños. Esperaba que ninguna de las casas hubiera resultado afectada. Bip. 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 Oyó el sonido de sumeráquieles y sintió que su cuerpo era envuelto en una luz verde. El pánico lo invadió al darse cuenta de que se había destransformado frente a Alan. El héroe se giró hacia su compañero y vio que éste miraba hacia otro lado. Tenía los ojos cerrados. Suspiró aliviado. Pero aún tenía que preguntar. ¿Me viste? No. Sé que la D-Book dejó claro que ustedes valoran su identidad, dijo entre risas. Seguro que me mataría si los descubriera. Gracias. Sintió gratitud. De verdad. No quería que nadie más supiera quién era antes que su amada. Le parecería injusto revelarse a alguien que no fuera ella. Un momento. ¿Acaso no? Buscó en el bolsillo de su chaqueta nueva y sacó las gafas que había dejado allí. Se las puso y estaba a punto de decirle a Alan que podía mirar cuando Plack se apartó rápidamente de su lado y se pegó a la mejilla de Alan. El pobre chico casi sufre un infarto. Sí, Chad. No, canturreó Plack. OMS. No te preocupes, es solo mi Kwami, Plack. Plack, te presento a Alan. Allen, te presento a Plack. ¿Estás seguro de que puedo? Señaló sus ojos. Sí. Llevo estas gafas, así que no podrás reconocerme. Dicho esto, el exorcista abrió los ojos con cautela y miró al Kwami. Sus ojos reflejaban asombro y admiración. Los ojos de Plack también parecieron brillar antes de que se abalanzara sobre la mano de Alan. La que tenía forma de garra. ¿Eres como un golem? ¿Golem? ¿Qué va? Soy un ser con propiedades mágicas. Soy lo que hace que Chico Gato, Chico Gato. La cola del Kwami se enroscó alrededor de la especie de garra-dedo de Alan. Adrien no estaba seguro. ¿Se refería a toda la cosa como una garra o solo a los dedos garras? ¿Quién sabe? Plack parecía estar muy cómodo. Juraría que incluso ronroneaba. Disculpe, señor Plack, ¿qué está haciendo? Preguntó Alan. Su voz sonaba extrañamente cortés de nuevo. Cuando peleaban, el habla del otro empezaba a normalizarse un poco. Como si se sintiera más cómodo con él. Llámenme Plack. Nadie me ha llamado señor desde siempre. Lo siento, Plack, ¿qué estás haciendo? Pareces estar, el Kwami ronroneó ruidosamente mientras se revolcaba en la garra del exorcista, disfrutando de mi inocencia. No sé qué tiene, pero me tranquiliza, murmuró el gato. Adrien suspiró antes de atrapar al Kwami. No seas raro, Plack. No es raro. Se quejó el Kwami. El chico puso los ojos en blanco y sacó una bolsita de queso. El Kwami no perdió tiempo y corrió a recogerla.
Plack la abrió de un tirón y empezó a devorar las lonchas de queso. Adrien se giró hacia Alan, que los observaba asombrado. Cuando Plack termine, me transformaré de nuevo y nos iremos de aquí. Si nos vamos lo suficientemente rápido, nadie sabrá que estuvimos aquí. Lufá despertó temprano esa mañana al sentir que Alan entraba sigilosamente. Sabía que la Dibuk le había dicho que patrullara esa noche, pero nunca imaginó que la patrulla duraría tanto. Estaba tumbada en el suelo, envuelta en una sábana. También estaba cómodamente abrigada con el suéter que Alan había empeñado, de eso estaba segura. Y con unos pantalones cortos abrigados que había comprado con Silvia, algo que, según ella, era imprescindible. Lufá llevaba el pelo recogido en una trenza suelta. Mientras ella tenía el suelo, Lavi y Kanda tenían la cama. Bueno, en realidad Kanda la tenía, porque había echado a Lavi en cuanto pudo. Cuando Alan llegó, la científica se alegró mucho de verlo y estaba a punto de saludarlo con normalidad hasta que sus ojos se posaron en algo rojo. Y no era su cicatriz. ¿Señor Walker? El niño dio un brinco. Saltó. Ella jamás pensó que ella, de entre todas las personas, lo asustaría. Pero siempre hay una primera vez. Él giró la cabeza hacia ella y tartamudeó. Tartamudeó de verdad. Si no hubiera estado tan concentrada en la marca, casi se habría derretido de ternura. Señorita Lufá. Qué grata sorpresa. Yo, no sabía que estaría despierta. ¿Qué te pasó en la mejilla? Se apoyó sobre sus rodillas. Bueno, salí perjudicado. Dijo, dejando caer los hombros y hablando con sinceridad. Al oír eso, ella se levantó de un salto y lo agarró de la cara. Quemado. Le ladeó la cabeza con fuerza y examinó la quemadura. Pasó el pulgar con cuidado cerca de ella. ¿Qué ha pasado? Soltó una risita nerviosa y se rascó la cabeza. Bueno. Cuando le contó toda la historia, ella se enfureció. No solo no les había contado nada de la mini misión, sino que además se había llevado al niño, Chat Noir. ¿Quién sabe qué podría haber pasado? Con Noah en la ciudad, podrían haber quedado acorralados. Ella confiaba en Alan. Sin duda alguna. Sin embargo, habría sido más seguro si se hubiera llevado a Lavi o a Kanda. Cuando ella se lo comentó, él la tranquilizó diciéndole que era consciente del riesgo. Además, si hubiera intentado detenerlo o tal vez le hubiera dicho que esperara mientras iba a consultar con ustedes, probablemente se habría ido de todos modos. Aún así, podrías haber mandado a Tema a avisarnos. Es bastante rápido, recalcó. El perfeccionista se pasó las manos por el pelo. No fue para tanto. Estas cosas pasan en las misiones normales. Parecía estar intentando alejarse de ella. Desvió la mirada. Durante toda la conversación, ella había notado que evitaba mirarla a los ojos. Le recordaba a un niño con remordimientos. A veces, uno de nosotros se va por su cuenta. No pasa nada. Resopló, la situación es un poco diferente, ¿no crees? Negó con la cabeza y suspiró. Con los brazos cruzados, se giró ligeramente. Simplemente me decepciona que no hayas dicho nada. Podría haber pasado algo malo. Lufá no se percató de la repentina expresión de pánico en el rostro de Alan mientras se apresuraba a dar su siguiente excusa, no pasó nada malo. Solo que, puede que hayamos destruido el lugar. Ella lo miró con recelo. Espero que no se refiera a completamente. ¿Destruido? Te refieres a hecho trizas, ¿verdad? Se refería a desordenado. ¿Verdad? La casa está hecha un desastre. Ruinas. Más bien explotó. Alan. No había querido llamarlo por su nombre de pila, pero en su exasperación lo hizo. No fue mi culpa. Se puso las manos en las caderas y dio un paso hacia él. Era más alto que ella, así que se vio obligada a mirarlo con fuerte desaprobación. En ese momento, no se dio cuenta de lo cerca que había estado. La mujer terminó encarándolo. Tú eras la adulta en esa situación. Asume la responsabilidad de sus actos, espetó con un puchero de enfado. Sus ojos se abrieron desmesuradamente por un instante. Las mejillas del exorcista maldito se sonrojaron ligeramente. Su mirada se desvió hacia abajo antes de apartarla.
Lo que fuera que estuviera pensando le estaba dando un aspecto febril. Difícilmente me considero el adulto en esa situación. ¿En serio? Tú tienes 16 y él como 12. ¿Tiene 12? Parece de 12. Nunca les habían dicho sus edades. Labia había irritado a la Dibug antes incluso de que pudiera pensar en revelar esa información. No estoy seguro. Oyó el roce de la tela y un fuerte bostezo. Por lo desagradable del bostezo, solo pudo pensar en una persona. La científica giró la cabeza y vio a Labia estirando los brazos antes de frotarse un ojo. Él los miró con una sonrisa cansada. ¡Ay! Los tortolitos están teniendo otra pelea. Su rostro se puso rojo como un tomate mientras Alan tartamudeaba sin parar, insistiendo en que no eran tortolitos. Sin embargo, su mente imaginó al instante un mundo donde él, en cambio, se sonrojaría y reiría de Labby. Como si lo fueran. Sacudió la cabeza para alejar ese pensamiento. No era momento para cuentos de hadas. Se suponía que debía estar enfadada con él. No con el corazón latiéndole a 1000 por hora al oír su adorable tartamudeo avergonzado. La científica dirigió su atención al exterior. El cielo se teñía de naranja y rosa mientras veía un orbe amarillo ascender. Ante tanta belleza, una leve inquietud le rondaba la cabeza. Algo no iba bien. Algo estaba a punto de salir mal. ¿Pero qué? La noticia salió en todos los medios. Una casa antigua explotó en otro distrito. Se informó que la explosión se debió a la caldera. Lo extraño era que la casa había estado abandonada años atrás. La policía creía que había sido obra de 2 personas. Un chico dijo que 2 hombres entraron en el edificio y no volvieron a salir. Sin embargo, no se encontraron restos. Así que alguien andaba destruyendo casas. Marinette tenía un mal presentimiento. Todo era sospechoso. Podría ser otro Akuma, pero ¿qué Akuma destruye una casa y desaparece? La diseñadora estaba sentada en clase ese lunes por la mañana, intentando no dormirse. Todos a su alrededor especulaban sobre el incidente. Las teorías se multiplicaban, desde pirómanos al azar hasta Akumas, pasando por la posibilidad de que los nuevos héroes fueran los responsables. Marinette dudaba que pudieran destruir una casa, pero no los conocía lo suficiente. Así que bien podrían haber sido ellos. Tal vez fue un accidente, sugirió Adrien tímidamente. Imposible, tío, fueron ellos sin duda, argumentó Nino. La reportera que estaba a su lado no lo aceptó. De ninguna manera. Ese chico ni siquiera parece capaz de hacerle daño a una mosca. ¿Viste o no viste esa garra enorme? Porque yo sí la vi. Lo vi. Solo digo que probablemente no sean tan malos como parecen. ¿Qué opinas, Mariette? Alia centró su atención en ella. La chica levantó la cabeza de golpe. Estaba empezando a dormitar. Con un bostezo, se estiró y se llevó las manos a la cara. Se dejó caer. Se conformó con apoyarse en una mano mientras miraba a su amiga. ¿Qué estabas diciendo otra vez? Murmuró. Alia puso los ojos en blanco con cariño antes de suspirar. Pareces cansada. ¿Te has quedado despierta diseñando otra vez? Preguntó la reportera con curiosidad. Ella se echó a reír. Sí. Estoy sufriendo un bloqueo creativo importante, o mejor dicho, un bloqueo de diseño. ¿Así que es una de esas? Intenta pensar en otras cosas. ¿Cómo? ¿Dónde se metió ese peluche? ¿Dejaste de buscarlo? Se había olvidado por completo de la mentira, o mejor dicho, la suposición, que su amigo le había hecho, y a la que ella le siguió la corriente. Sin que ella lo supiera, Adrien se puso tenso frente a ella antes de relajarse. Decidí dejarlo en casa hoy. Sí, más bien, Tincampi estaba con Alan y ella no tenía ni idea de dónde estaban. Solo esperaba que el chico no viera las grabaciones de su transformación. Dios mío, ¿y si las está viendo ahora mismo? Sería un desastre. La chica se tapó los ojos y suspiró. No podía pedirles que no vieran las grabaciones. Si lo hacía, tendría que dar explicaciones y todo eso. No quería hacerlo. Oye, ¿podrías no ver las últimas grabaciones de tu cosa mascota? Muestran mi verdadera identidad y no quiero que se sepa. Sí, como si eso no fuera a atentar a nadie. ¿Marinette?
Oyó que Adrien la llamaba. Ella lo miró de reojo. Eso era otra cosa que la preocupaba. Adrien no era el mismo últimamente. Se veía agotado. Su cabello había perdido su brillo. Tenía los ojos caídos. Estaba más pálido últimamente. La palidez hacía que el maquillaje bajo sus ojos fuera cada vez más evidente. Incluso tenía un moretón en la sien. Se extendía por su sien derecha y terminaba más allá de la ceja. Ella tarareó para mostrarle que lo reconocía, y para evitar hablar, al menos por un instante. Él le dedicó una leve sonrisa. Quizás deberías ir a descansar a la enfermería. Dormir un rato, sugirió. Siendo sincera, le pareció una idea estupenda. Ella negó con la cabeza, no. Me perderé una clase o todo el día si voy. Alia jadeó ruidosamente, haciendo que Marinette la mirara. La chica se inclinó y susurró, ¿un tartamudeo? ¿Estás cansada? Marinette ni siquiera se había dado cuenta hasta que Alia se lo señaló. Quizás deberías dormir menos a menudo, sugirió Alia en broma. Marinette hizo un puchero y le dio un ligero empujón con el hombro a Alia. Alia, le advirtió. La chica simplemente se rió. Oye, Adrien, ¿cómo te hiciste ese moretón tan feo? Preguntó Nino. El chico se tapó la cara rápidamente con la mano y pareció algo nervioso. Estaba practicando tiros a canasta en casa y el balón golpeó el aro y rebotó. No pude apartarme lo suficientemente rápido. ¡Ay! Nino hizo una mueca de dolor. Sí. Mi padre no está contento con eso. Tuve que convencerlo de que no me desmontara el aro. Bueno, canturreó Alia, y Marinette sintió que la vergüenza la invadía. Marinette es conocida por su torpeza. Seguro que sabe cómo curar ese moretón más rápido. ¿Verdad, Mari? Los tres la miraron y ella sintió que le ardía la cara. Adrien la miraba fijamente con los ojos brillantes y ella se atrevió a desear que la mirara como si fuera el mundo entero. Pero eso no era posible, ¿verdad? Después de años de anhelo sin éxito, ¿acaso por fin correspondía a sus sentimientos? Ella lo esperaba. Lo esperaba con todas sus fuerzas. ¡Claro!, exclamó ella con voz alegre. Esther odiaba los hospitales. Estaba atrapada allí mientras todos sus amigos disfrutaban de la brisa otoñal. Solo quería irse a casa y volver al colegio. Un pensamiento que jamás creyó haber tenido. Ese sueño la mantenía despierta con pesadillas. Fue horrible. Revivía toda la experiencia y luego despertaba. Por suerte, esta vez no tenía cortes por todo el cuerpo. Aunque se frotó el brazo pensativa, le dolían. Su médico, el doctor Lépine, le había dicho antes que parecía tener una variante del resfriado común. Esperaba que la dieran de alta, pero la retuvieron. Le preocupaba que ese resfriado no fuera lo que parecía. Pronto le darían medicina. Esther miró la tarjeta que había en su mesita de noche. Era una tarjeta blanca con una mariposa negra. Frunció el ceño al recordarle lo que le había sucedido. Era una tarjeta de, que te mejores pronto, pero sentía que quien se la daba era cruel. A esas alturas, todo el mundo sabía que las mariposas negras eran la marca distintiva del villano de la ciudad. Toc, toc. Se giró hacia la puerta abierta y vio a una enfermera guapa de pie en el umbral. La mujer era bajita y llevaba el pelo rubio recogido en un moño. Tenía una sonrisa amable, pero no le llegaba a los ojos. Sus ojos eran como una bombilla de color rota. Eran de un azul apagado en el que podía ver su reflejo. Esther frunció el ceño. Siempre se había fijado en el brillo que todos tenían en la mirada. Pero esta mujer, ¿dónde estaba? Llevaba una carpeta y una cajita plateada. Usted no es la doctora Lépine, señaló. Soy la enfermera Lucía. El doctor me pidió que le administrara su medicamento. Oh. La mujer avanzó y dejó su portapapeles. Esther notó un pequeño dije de araña colgando de su collar. La observó abrir la cajita. Dentro había 2 jeringas. La visión la hizo estremecerse hasta que se percató de que no tenían agujas. Una de las jeringas contenía un líquido transparente, mientras que el líquido de la otra tenía un aspecto horrible. Era de un color negro transparente con diminutas partículas flotando en él. Sospechó que era su medicina.
Se sintió aliviada de no tener que beberla. La enfermera Lucía tomó la primera jeringa transparente y se dirigió hacia el bulto que sobresalía de su brazo. La jeringa encajó a la perfección. Lucía presionó lentamente la bomba. Esther sintió un torrente de algo recorrer su torrente sanguíneo antes de que desapareciera. Luego, cambió a la otra jeringa. Eso realmente me hará sentir mejor. Por supuesto, cariño, dijo lentamente, inyectándole la medicación. En un instante, Esther sintió la sangre recorrerle las venas. De repente, se mareó. Se llevó la mano a la cabeza. Su respiración se aceleró y sintió como si estuviera al aire libre en pleno verano. Le ardía el pecho. No, sentía cómo le palpitaban las venas, la sangre le quemaba. Miró a la enfermera y, ¿por qué había dos? Esther extendió la mano y le agarró la muñeca. Espera, no me siento bien. Solo con hablar de ello sentía ganas de vomitar. La mujer la miró con una sonrisa. Eso significa que está funcionando. Esther negó con la cabeza y se arrepintió. No. Basta. Algo no está bien. No puedo. De repente, la piel de la mujer se tornó gris oscura y sus ojos blancos. Una estrella negra apareció en su frente. Órdenes del médico. Esther jadeó al sentir que las manchas oscuras se extendían por el rabillo del ojo. Su agarre se aflojó al sentir el cuerpo pesado. Se recostó e intentó mantener los ojos abiertos. Sintió algo subirle a la garganta antes de toser levemente. La enfermera se apartó y recogió sus cosas con calma. Esther sintió algo que le escurría por la comisura de los labios. Se lo limpió y miró su mano. En la punta del dedo estaba la inconfundible marca de la sangre. ¿Qué? Susurró sintiéndose débil. Tomarás esto todos los días hasta que te sientas mejor. Canturreó la mujer alegremente. El corazón de la niña dio un vuelco de miedo. Esto no está bien. Esta mujer es un monstruo. Buscó su teléfono en la mesita de noche. Si pudiera llamar a la policía, estaría a salvo. Los héroes llegarían y se llevarían a esa bruja. Sus dedos rozaron el borde antes de que se lo arrebataran. La enfermera soltó una risita. Ustedes, los jóvenes, con su tecnología. Necesitas descansar, cariño. No, replicó débilmente, sintiendo como su cabeza se hundía en la almohada. Ya se había quejado de cansancio, pero ahora se sentía completamente agotada. No, no duermas. No, duermas. Se concentró en la enfermera, grabando su imagen en su mente. Sin embargo, cada vez que parpadeaba, sentía que el sueño la invadía. Mientras el mundo se desvanecía a su alrededor, mantuvo la vista fija en el amuleto de araña antes de perder la conciencia. Buenas noches.